Muy buenos días con todos. Sean mis primeras palabras de agradecimiento, en primer lugar a los organizadores por esta invitación que he recibido con felicidad, con alegría y por supuesto con mucha responsabilidad, porque es sin duda el CONEDE el evento más concurrido e importante del país. Y en segundo lugar a ustedes por el interés. Me han dicho que ayer ha habido una pequeña fiesta, espero que no estén un poco resaqueados, pero bueno. Del tema que les voy a hablar ahora, en estos breves minutos, está referido al juicio oral. Pero específicamente voy a hablarles de dos momentos fundamentales del juicio oral: los alegatos de apertura y los alegatos de clausura. Evidentemente no se puede agotar este tema en poco tiempo, pero voy a tratar de sintetizar las ideas que considero más importantes. Pero antes de ello, déjenme hacer dos reflexiones. Siempre he creído, y lo digo en mis clases y en mis charlas, que para aprender y para saber derecho penal hay que conocer tres cosas fundamentalmente: teoría del delito, teoría de la prueba y teoría del proceso. Y se añade a estas tres disciplinas una cuarta, que es justamente la litigación oral. Es decir, no solo importa el qué, sino también el cómo. No solo es importante el fondo, sino también la forma de cómo aterrizas la teoría y la plasmas en un juzgado o en un tribunal. Y por supuesto hay que saber teoría del delito, hay que conocer y hay que saber que el delito es aquella acción típica, antijurídica y culpable, ¿no es cierto? La acción entendida como aquella conducta voluntaria con capacidad de control y que por contraste tiene supuestos de ausencia de acción: fuerza física irresistible, estado de inconsciencia, actos reflejos. Por ejemplo, si yo estoy en un bus y una persona que está atrás me empuja y por inercia yo empujo a la persona que está delante y se cae de bruces y se rompe el brazo, me denuncia por lesiones. ¿Habrá acción ahí? Puedo alegar que por fuerza física irresistible yo no pude resistir la fuerza de la persona que me empujó. Entonces no hay delito. Ni siquiera pasamos a analizar las otras categorías. Pero no basta con verificar que hay acción, sino también hay que verificar que el supuesto de hecho se subsume, que encaja como un rompecabezas dentro del tipo penal. Y para eso hay que estudiar la tipicidad objetiva con sus elementos, tipicidad subjetiva. Por ejemplo, hay que saber si es que hay dolo, dolo eventual, culpa consciente o inconsciente. Doctor, ¿y ya con eso tenemos el delito? No. Hay que verificar también que la acción sea típica, pero además antijurídica, es decir, contraria a derecho, ¿no es cierto? Como decía el profesor Nodier Agudelo, colombiano experto en teoría del delito, no basta con comprobar el humo, sino también hay que corroborar que existe el incendio. Es decir, lo que se llama la antijuricidad material, que haya perjuicio. Y para eso hay que conocer causas de justificación, legítima defensa, ejercicio regular de un derecho. Si alguien me ataca y yo repelo ese ataque y lo mato y pruebo que fue legítima defensa, no hay delito. Obviamente tiene que probarse en un juicio. Y finalmente, no solamente basta que la acción sea típica y sea antijurídica, sino que una vez que se ha formado el injusto penal, tiene que ser reprochable una persona. Y para eso tenemos que saber cuáles son las categorías de la culpabilidad, si es que una persona es imputable o no. Un loco, por ejemplo, no comete delito, o un menor de edad. Entonces, una vez que conocemos toda esta teoría, podemos aterrizarlo y defender nuestra teoría del caso ante un juzgado. Y para eso se requiere la litigación oral. Y finalmente, quiero decir que el Código Procesal Penal establece lo siguiente, fíjense: el juicio es la etapa más importante del proceso penal. Eso dice el Código. Yo me permito discrepar respetuosamente de esa idea, porque considero que un abogado debe de estar preparado para litigar en todas las etapas del proceso penal. Investigación preparatoria con sus dos subetapas, para activar las más de 80 audiencias que tiene el Código y poder debatir en una audiencia de prisión preventiva, detención preliminar, audiencia de control de plazo. Y luego en la etapa intermedia, que como dice el profesor Talavera, es una etapa de saneamiento previo al juicio, para evitar juicios inútiles, dice el profesor, ¿no es cierto?
y hay que estar preparado para sustentar una excepción de improcedencia de acción, por ejemplo, o un pedido de sobreseimiento. Y finalmente el juicio oral. Hay que estar preparado para dar un buen alegato de apertura, para hacer un buen interrogatorio directo, para hacer un buen contraexamen y, por supuesto, para rematar el juicio con un buen alegato de clausura. ¿Qué es entonces, estimados alumnos, un alegato de apertura? Siguiente, por favor. Fíjense, no es nuestra teoría del caso ante un juez o colegiado, dependiendo si la pena supera o no los 6 años de pena privativa de libertad, ¿no es cierto? ¿Y qué contiene esta teoría del caso? Dicho sea de paso, ¿qué es una teoría del caso? Sencillo, porque no podemos profundizar. Es nuestra versión de los hechos, la historia que vamos a contar ante un juzgado. Y hay que saber elaborarla. Esta teoría del caso la transmitimos en el alegato de apertura cuando inicia el juicio a través de una promesa. No hay desarrollo probatorio. ¿Y qué contiene el tema controvertido del caso? Señor magistrado, en este juicio probaremos que mi patrocinado no estuvo en el lugar de los hechos cuando estos ocurrieron. Y vendrá la señorita Mariana Quintero, quien depondrá y detallará en este juicio que estuvo con mi patrocinado a 1000 kilómetros de distancia y detallará exactamente qué hicieron ese día. Y vendrá el taxista que trasladó a mi patrocinado hacia la casa de la señorita Mariana. Por eso es que estamos frente a un caso de atipicidad y por lo tanto pediremos la absolución. Eso es lo que probaremos en el juicio. Eso es un ejemplo simple de un alegato de apertura. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la base normativa del alegato de apertura? Porque no es que se nos haya ocurrido a los teóricos o a los litigantes. El artículo 371 dice, acto seguido el fiscal expondrá resumidamente los hechos, objeto de la acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofreció y fueron admitidos. Posteriormente, en su orden, los abogados del actor civil y del tercero civil expondrán concisamente sus pretensiones y las pruebas ofrecidas y admitidas, y finalmente el defensor del acusado expondrá brevemente sus argumentos de defensa y las pruebas de descargo ofrecidas y admitidas. Ustedes que son alumnos inteligentes han podido advertir seguramente que hay un denominador común en este artículo, la brevedad. Un alegato de apertura se caracteriza esencialmente por ser breve, por ser conciso y resumido, tal como dice la norma. ¿No es cierto? Como dirían en mi tierra, la norma lo han hecho como pa' bruto. O sea, lo han repetido 3 veces, mediante 3 sustantivos, mediante 3 adjetivos distintos. Resumido, conciso y breve. Siguiente, por favor. Fíjense, bueno, estos son los elementos del alegato de apertura. Elemento fáctico, hechos, elemento jurídico y elemento probatorio. Siguiente, por favor. Aquí hay un ejemplo de un alegato erróneo. Miren cómo lo que no se debe hacer. En este juicio escucharán al señor Julio Fernández, testigo de la Fiscalía, que dice reconocer a mi patrocinado como la persona que mató a su esposa. Sin embargo, ese testimonio no es creíble, porque el señor Fernández solo tuvo unos segundos para ver el rostro de mi cliente, ya que en ese momento se desarrollaba una balacera y además no llevaba puestos los anteojos. Esto es lo que no se debe hacer. Porque ¿qué hizo el abogado aquí? Adelantó conclusiones. Dijo, no es creíble, no tenía anteojos, habló del contexto, se desarrollaba una balacera. ¿Quién es el que tiene que mencionar ese dato? El testigo. Es el testigo, el órgano de prueba que habla en juicio. Error, entonces, un extracto de un alegato erróneo. ¿Cuál sería la forma correcta de hacer este alegato? En este juicio escucharán la declaración del señor Julio Fernández, quien según versión de la Fiscalía es el testigo que reconoce a mi patrocinado como la persona que mató a su esposa. No obstante, oirán también algunos aspectos de este testigo que ponen en tela de juicio su credibilidad. Sencillo y, por supuesto, hace la promesa de lo que se va a probar. Siguiente, por favor. Voy a resumir esto.
Hay algo muy importante. El alegato de apertura, alumnos, sé que están muriendo de calor, pero presten mucha atención a esto. Es la primera y única oportunidad de causar una buena impresión al juzgado. No vaya a ser como el otro día un abogado dijo: señores magistrados, en este juicio probaremos que mi patrocinado no estuvo en el lugar de los hechos, pero si la fiscalía logra probar que estuvo, entonces probaremos que él no disparó. Pero si la fiscalía logra probar que él disparó, entonces vamos a probar que fue en legítima defensa. Total, ¿estuvo o no estuvo? ¿Disparó o no disparó? ¿Qué impresión le das al juez? Que estás improvisando, que has llegado a tantear al juicio, que no tienes una teoría del caso. Miren, no es un ejercicio de retórica, no caigamos en el error cuando ustedes litiguen, sean fiscales o sean abogados de parte, en presumir, en hacer alarde de sus conocimientos, porque no es el momento para decirle al juez cuánto hemos leído, cuánta jurisprudencia conocemos. No es el momento. Eso lo haremos en el alegato de clausura. Pero hay abogados que cometen ese error y al final se olvidan de los hechos. Lo que le importa al juez son los hechos y cómo vas a probar esos hechos en el alegato de apertura. No es un ejercicio argumentativo, lo que les decía. No vamos a referirnos a lo que dice el examen médico legal, a lo que dice la pericia psiquiátrico-psicológica, a lo que dirán los testigos. Ellos son los que van a exponer esos detalles en el juicio, no nosotros. Nosotros hacemos la promesa de lo que vamos a probar. No es una instancia para dar opiniones. Yo pienso que las pericias psicológicas de la fiscalía son un copy y pega, señor magistrado, y que por lo tanto no es creíble. ¿Para qué? No tiene sentido. Es inútil. Es irrelevante mencionar esas frases. Siguiente, por favor. Se deben presentar hechos y no conclusiones, lo que ya les acabo de decir. Y por supuesto hay que recordar la frase de Osorio, muy importante: la brevedad es el manjar de los jueces. Mientras más breve sea un alegato, mejor. Y por supuesto debe dejarse los detalles a los testigos. Ojo, no hay que exagerar la prueba. Otro tip, otro consejo. Si el fiscal dice el testigo X llegará y les dirá exactamente cómo estaba vestido esa persona, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hizo? Y al final resulta que en su declaración previa, eso nunca lo dijo el testigo, y cuando llega a juicio dice: yo pude ver a lo mucho que era un hombre, pero no me acuerdo exactamente cómo estaba vestido. Pierde credibilidad. Recordemos que el juicio es un debate de credibilidad. El juez tiene que creer nuestra teoría del caso, y para eso sirven estas técnicas. Siguiente, por favor. También podemos utilizar un lema, ¿no es cierto? Señor magistrado, los errores se pagan, pero no tras las rejas. En este juicio probaremos que mi patrocinado no pudo conocer la edad de la supuesta agraviada cuando se vinculó sentimentalmente con ella. Y lo probaremos con los testigos tal, con los testigos tal. Vendrá el perito antropólogo, quien detallará a ustedes que la supuesta agraviada no aparentaba tener menos de 18 años, todo lo contrario, etcétera. Entonces, le prometes al juez lo que vas a probar en el juicio. Podemos utilizar la frase, yo lo he utilizado, fabricación de culpable. De hecho, hace 2 semanas absolvieron a un cliente mío porque yo repetí esta frase en el alegato de apertura y durante el juicio se comprobó eso. O identificación errónea. Y por supuesto, muy importante también referirnos a la presunción de inocencia. Doctor, el juez lo conoce, sí, pero hay que recordárselo. Y también la carga de la prueba. Aquel que afirma un hecho es aquel quien está obligado a probarlo. Los negativos no se prueban, es una ley lógica. Entonces hay que referirnos también a la carga de la prueba. ¿Quién tiene la carga de la prueba en el proceso penal? La fiscalía, porque es la que está pretendiendo una imputación a una persona. Y podemos utilizar también tecnológicamente algunos auxilios como Google Maps, un croquis. Eso también nos ayuda y me ha ayudado de hecho en algunos casos. Siguiente, por favor. Miren, les había preparado un video, pero no da tiempo seguramente para ello. Hay una película que la protagoniza Kenny Reeves. Ustedes seguramente la han visto, El abogado del diablo. Muy ilustrativa. Y él defendía a Alexander Collins, a quien se le acusaba de haber matado a su esposa. Y en el alegato de apertura, el abogado se para y dice:
recuerden que allá son jurados, y dice: damas y caballeros del jurado, sé que han estado toda la mañana escuchando al señor Broccoli hablar, sé que tienen hambre, pero lo que voy a decirles no me va a tomar mucho tiempo. No me agrada Alexander Collins, no creo que sea una buena persona. Ha sido un terrible esposo con sus 3 esposas. Ha sido una fuente de frustración para sus 4 hijastros. Ha engañado a la ciudad, ha engañado a su familia, a sus amigos y a sus empleados, y no me agrada. Y durante el juicio les voy a decir cosas que van a hacer que les agrade mucho menos. Pero este no es un juicio de popularidad, este es un juicio de homicidio. Y el único hecho importante que vamos a probar en este juicio es que Alexander Collins estaba en otra parte cuando estos horribles crímenes ocurrieron. La fiscalía va a montar todo un espectáculo, va a hacer todo lo que esté a su alcance, pero yo quiero solo una cosa de ustedes: que se pregunten, ¿el hecho de que no me agrade este hombre es razón suficiente para declararlo culpable? Disfruten su almuerzo y se va. El jurado queda impactado. Alexander Collins dio un ejemplo claro de cómo es que se debe hacer un alegato de apertura: breve, conciso y efectivo. Eso es lo que yo les quiero transmitir el día de hoy. Y finalmente, quiero cerrar esta pequeña ponencia con algunos tips, algunos consejos respecto de un alegato de clausura. Siguiente, por favor. Fíjense, por contraste al alegato de apertura, ¿qué es un alegato de clausura? Siguiente, por favor. Nos dirigimos por última vez al juez. Es nuestra última oportunidad, no hay otra. Hay que estar preparados para este momento. Hay que conocer nuestro caso al revés y al derecho, de pies a cabeza, porque es nuestra última oportunidad. No tenemos otra. ¿Y qué es lo que se hace en un alegato de clausura? Le vamos a dar cuentas al juez de lo que se probó y de cómo se probó. Ya no se trata de una promesa, vamos a tener que cumplir con esa promesa. Y si somos abogados defensores de la parte agraviada, porque hemos hablado de algunos ejemplos de la parte imputada, pero por ejemplo me ha tocado también defender algunos casos a la parte agraviada, y podemos decir: señor magistrado, en este juicio se ha logrado probar más allá de toda duda razonable que el señor Fortunato Asenjo mató al señor Ricardo Peralta en su molino, tomó una escopeta, le apuntó, lo amenazó y le disparó a matar. Y durante este juicio, 5 testigos han reconocido al señor Fortunato como la persona que disparó. Han reconocido su rostro, cómo estaba vestido, qué edad tenía, cómo lo amenazó. Y ha venido la viuda del señor Peralta a indicar con detalle cómo es que al señor Ricardo ya lo había amenazado anteriormente, a él y a su familia. Y ha venido el perito de absorción atómica a decirnos de que se encontró plomo, antinomio y bario en las manos el mismo día de los hechos. Y argumentas, ¿no es cierto? De tal manera que se ha comprobado que el señor Fortunato es el asesino, es quien mató al señor Ricardo, ¿cierto? Entonces le dices ya cómo se probó, cuáles fueron las pruebas, te remites a las audiencias, más ahora con la virtualidad que tenemos, exactamente en qué minuto se dijo tal o cual cosa. En ese sentido es que nosotros podemos hacer un buen alegato de clausura. En el Perú no se permiten el alegato de clausura en 2 tiempos, como en Colombia, ¿no es cierto? En donde hay una réplica, es una sola oportunidad. Y ahí es el escenario para hacer argumentos, para dar razones, explicaciones, ¿no es cierto? Y tú puedes decir, y ahí puedes utilizar ya la teoría del delito, la dogmática, incluso la jurisprudencia. En un caso de violación, por ejemplo, señor magistrado o señores magistrados, señores del colegiado, ¿cierto? En este juicio, todos sabemos que la Corte Suprema ha establecido estándares, parámetros, para que la declaración de la supuesta gravedad tenga fuerza o suficiente fuerza acreditativa para enervar la presunción de inocencia. Y en este caso ello no ha ocurrido.
porque falta el requisito de verosimilitud y de ausencia de increíbilidad subjetiva, y la Corte Suprema ya ha establecido estas garantías de certeza, ¿cierto? Y no hay ausencia de increíbilidad subjetiva, ¿por qué? Porque se ha demostrado que entre la madre, la que denunció el hecho, y el imputado había un sentimiento de rencor, de resentimiento, de tirria, porque él previamente, hace unos años, la denunció y le ganó un proceso. Y se ha demostrado en este juicio, y mencionas la audiencia, mencionas el minuto. Se ha demostrado, ¿cierto? Etcétera. Entonces, puedes alegar jurisprudencia. La Corte Suprema ha establecido que cuando existen razones opuestas y equilibradas que favorezcan al imputado, entonces se aplica el principio pro homine, y eso es lo que se debe aplicar, señor magistrado, en este caso. Algunos profesores suelen decir que el alegato de clausura es un anticipio de sentencia. Le decimos al juez cómo tiene que resolver. Y con esto termino. Siguiente, por favor. Entonces, hay que aprovechar los tiempos y lo que se ha actuado en el juicio. Y finalmente pedir una absolución y cerrar emotivamente. Puedes decir, señores magistrados, estoy seguro que la justicia duerme, pero nunca muere. Y por eso es que pido la absolución. Queridos amigos, queridos alumnos, ha sido un honor para mí estar presente el día de hoy en este magno evento. Litigo en Chiclayo, litigo en Lima, algunas veces también en Tarapoto. Me encanta esta ciudad, así que los felicito. No soy mucho de redes sociales, pero si alguno de ustedes quiere contactarme, no tengo problema, porque ahora estoy intentando incursionar y, digamos, publicar algunas cosas, contenido jurídico. Estoy como Paul Galvez. Les agradezco y espero verlos en un próximo CONEDE o en cualquier lugar de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Edward Paul Galvez Delgado. Para nosotros así.